Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy vengo a hablaros, como os prometí, de otra parte del libro de Urantia para completar estos 4 vídeos que os comenté en el anterior. Hoy vamos a hablar de los 100, o de los 100 del príncipe, o también otra denominación que hay es los 100 de Caligastia. Hace 500.000 años aproximadamente, el príncipe de Urantia llegó junto con su séquito de ayudantes celestiales a la Tierra. Poco tiempo después, 100 de aquellas personalidades recibieron la orden de materializarse físicamente en el planeta para ayudar a las razas y tribus primitivas que lo habitaban a evolucionar, aprendiendo poco a poco conceptos nuevos y más avanzados, y así crear una auténtica y próspera civilización. Durante 300.000 años, los 100 del príncipe realizaron su cometido con gran esfuerzo y dedicación, hasta que un buen día, algo cambió las cosas. Una calamidad funesta que torcería el curso natural de las cosas. La rebelión de Lucifer. La llegada del séquito de los 100 produjo una gran impresión para los pueblos poco evolucionados de Urantia. Se requirieron casi 1000 años para difundir las nuevas noticias al extranjero, y las enseñanzas y las conductas de los 100 nuevos residentes influyeron sobremanera en las tribus próximas a la sede central. Esta residencia permanente del séquito, fue establecida en el sur de Mesopotamia, que albergaba por entonces las condiciones idóneas de clima y vegetación. Este asentamiento se denominó con el nombre de Dalamatia. La mitología siguiente nació de las leyendas tergiversadas de estos días de los 100, que se personalizaron en la Tierra. Estos 100 hombres y mujeres eran corpóreos, superhombres y supermujeres a todos los efectos. Poseían la capacidad de reproducirse físicamente con otro ser, pero se les prohibió hacerlo. La tendencia de los hombres y mujeres de las tribus a considerarlos como dioses dificultó gravemente la buena influencia de estos exquisitos maestros, debido en parte a sus extraordinarias cualidades. Los 100 eran personalmente inmortales, incapaces de morir. Por su forma material circulaban las corrientes del sistema de Satania, que también se hacían patentes gracias a los frutos del árbol de la vida, transportado directamente desde las esferas espirituales. Gracias a él, estos 100 individuos seguían viviendo indefinidamente. Los 100 se organizaron en 10 consejos, cada uno formado por 10 miembros. El Concilio de Alimentación y Bienestar Material, la Junta de Domesticación y Utilización de los Animales, los Asesores sobre el Dominio de los Animales de Rapiña, el Cuerpo para la Difusión y Conservación del Conocimiento, la Comisión de Industria y Comercio, el Colegio de la Religión Revelada, los Guardianes de la Salud y la Vida, el Consejo de las Artes y las Ciencias, los Gobernadores de las Relaciones Tribales Avanzadas y el Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. 1. Concilio de Alimentación y Bienestar Material. Ang presidió el grupo. Este cuerpo fomentó la obtención de alimentos, agua, ropa y progreso material de la especie humana, excavaciones de pozos, el control de las fuentes de agua y el riego. Los encargados de este grupo enseñaron nuevos métodos de trabajar pieles para vestirse. Se enseñó la cocción de alimentos, la deshidratación y la curación con humo. También se les preparó para los peligros de una posible escasez o hambruna. 2. La Junta de Domesticación y Utilización de los Animales. Bon fue el líder de este grupo. Este consejo se dedicó a seleccionar y criar aquellos animales aptos para ayudar al hombre en sus tareas: carga, transportes, siembra, etc. Se consiguió domesticar a varios animales que a día de hoy perduran y muchos se han extinguido. Los elefantes, los perros, las vacas y las míticas aves de transporte llamadas fándores, que se extinguieron hace más de 30.000 años. 3. Los asesores sobre el dominio de los animales de rapiña. No bastó con que el hombre supiera domesticar animales, también tuvo que aprender a defenderse de ellos, sobre todo de los más hostiles. Gracias a este grupo se mejoraron las viviendas y sus protecciones. 4.
el cuerpo para la difusión y conservación del conocimiento. Faz presidió este grupo. Este cuerpo se encargó del fin puramente didáctico, que mejoró las enseñanzas primitivas. Los métodos didácticos consistían en la supervisión y mejora del trabajo. Este grupo formó el primer alfabeto introduciendo un sistema de escritura. Como material de escritura utilizaban árboles, placas de arcilla, láminas de piedra. La biblioteca de Dalamantia comprendía más de 2 millones de textos. 5. La Comisión de Industria y Comercio. Noz fue su líder. Este consejo se encargó de fomentar la industria dentro de las tribus y promover el intercambio comercial entre diferentes grupos pacíficos. Este cuerpo estimuló la manufactura. 6. El Colegio de la Religión Revelada. Ap fue su líder. Este cuerpo operó más lentamente, sustituyendo conceptos por otros muy paulatinamente. 7. Los Guardianes de Salud y la Vida. Lut fue su líder. Este consejo se preocupaba de enseñar sanidad y promover medidas preventivas de higiene. 8. El Consejo de las Artes y las Ciencias. Su dirigente fue Meg. Este cuerpo ayudó mucho a mejorar las técnicas industriales y a elevar los conceptos de belleza. Las artes y las ciencias eran de muy bajo nivel en el mundo. Sin embargo, sí causaron efecto los rudimentos de la física y la química. La orfebrería avanzó, así como todas las artes decorativas, pero la música progresó muy poco. A la larga, este grupo consiguió persuadir a aquellos hombres y mujeres primitivos a que trabajaran los metales y el fuego, aunque les resultaba algo difícil. Un pedazo de metal incandescente para el hombre de aquella época resultaba aterrador. 9. Los gobernadores de las relaciones tribales avanzadas. Su dirigente fue Tut. Este grupo fue el encargado de la labor de elevar la sociedad humana a nivel de Estado. Estos dirigentes fomentaron el matrimonio entre miembros de diferentes tribus, las danzas de guerra se sustituyeron por danzas de carácter meramente social. Tut se afanó en promover grupos pacíficos que difundieran la no violencia. Muchas tribus de los alrededores de Dalamatia se beneficiaron enormemente. Y 10. El Tribunal Supremo de Coordinación Tribal y Cooperación Racial. Ban fue su líder y jefe. Este consejo servía como tribunal de apelaciones entre el resto de grupos. Este consejo tuvo muchas competencias y gran trabajo. Los 100 nunca enviaban emisarios extranjeros a ninguna raza, a no ser que el grupo mismo lo solicitara. Los que acudían a esa tribu siempre eran de esa tribu o de esa raza. Los 100 no deseaban imponer hábitos ni costumbres a nadie. Por eso el proceso de cambio fue tan lento. Siempre gestionaban con paciencia para elevar las mentes y hacer avanzar en la evolución. Su lema fue la progresión mediante la evolución y no la revolución mediante la revelación. Esta es la historia de los 100 del príncipe. Estos exquisitos maestros y educadores permanecieron fieles a su tarea durante 300.000 años, guiando y haciendo avanzar al ser humano en un largo camino evolutivo, hasta que un buen día estalló la rebelión. Bueno, pues esta es la historia que nos cuenta Urantia acerca de los 100, del príncipe o los 100 de Caligastia, y un poco como hace tanto tiempo, hace 500.000 años, estos seres espirituales descendieron corpóreamente, que el libro de Urantia lo especifica mucho, corpóreamente, y allá por donde está ahora el Golfo Pérsico, la zona de Mesopotamia, la zona norte de lo que es el mar del Golfo Pérsico, por así decirlo, estos seres plantaron allí su capital y empezaron, dijéramos, a ayudar al hombre en su evolución, no física, sino mental, en su forma de vida. Y gracias a estos 10 grupos, como os he explicado, cada uno se ocupaba de un interés social o de un interés a nivel intelectual para ayudar a las razas de aquella época a evolucionar. Pros y contras. Pros. Para mí, como he dicho muchas veces, a nivel evolutivo yo pienso que el ser humano no es un producto del azar. Si fuera un producto del azar, habría más individuos, más seres
que habrían evolucionado con nosotros en la Tierra, y no ha sido así. Hemos sido la única especie del planeta desde hace miles de millones de años que sepamos, que tampoco tenemos muchos datos, muchas veces hablamos como impartiendo cátedra, pero no lo sabemos. Pero lo que podemos, hasta donde podemos llegar a entender, somos la única raza, o las personas, los hombres, somos el único animal que ha llegado hasta el estado evolutivo en el que nosotros estamos, y hay muchos animales que no han evolucionado, o que no han evolucionado tanto como nosotros, o que ni siquiera han tenido una transformación. Somos el único ser en la Tierra que hemos evolucionado hasta el estado de convertir nuestra sociedad en lo que es hoy día. Eso da que pensar. A nivel intelectual, a nivel social, creo que también es así. Creo que también todo lo que tenemos, todos los conceptos que esgrimimos a día de hoy, vienen de una evolución progresiva, de unos pilares que se nos dieron en su momento. Así lo pienso yo, o así lo creo yo. ¿Es posible que estos 100 individuos bajaran, descendieran, como lo queramos, aparecieran en la Tierra, impartieran durante 300.000 años una serie de conceptos? 300.000 años son muchos años. Una serie de conceptos poco a poco para que el ser humano los fuera integrando en su cultura, en su sociedad, de una forma nada invasiva, porque ahí lo pone, la progresión mediante la evolución y no la revolución mediante la revelación. No pretendían revelar conceptos, que podían haberlo hecho, muy avanzados, porque tal vez, que es lo que muchas veces no entendemos, tanto con el fenómeno ovni como otras muchas cosas, nosotros queremos conocer, pero hay a veces que no entendemos que ciertos tipos de conocimientos no son aptos para nosotros. Tú a día de hoy no podrías haberle dado a Napoleón un móvil y haberle dicho: oye, toma, para que te contactes con tus generales en la batalla de Waterloo, y así no lo pienses, y te va a decir Napoleón, pero ¿qué es un móvil? O decirle a Julio César que en 2 horas y media aproximadamente iba a estar de Roma a Egipto, que no iba a tener problema, iba a ver a Cleopatra. Pues cosas de ese tipo. Creo que hay conceptos que no somos capaces de entender, o que si somos capaces de entender, nuestra maraña social nos impide poder entenderlos directamente, con lo cual nos los tienen que dar como una sopa, poquito a poco, para que parezca que nosotros hemos tenido la idea, y que no sepamos que esa idea no es nuestra, sino que la hemos cogido de un sitio. En este caso, te explican que muchas de las ideas, o muchos de los pilares básicos de la sociedad, fuego, agricultura, educación, matemática, vamos a poner muchísimas comillas, domesticación de los animales, a nivel sanitario, higiene sanitaria, a nivel médico, todo eso viene de unas ideas que no son nuestras y que nosotros no hemos llegado a ellas, se nos han dado de forma muy trillada para que nosotros las implantemos y poco a poco las fuéramos desarrollando. Me parece creíble, me parece muy creíble. No contra para mí, porque a mí me parece igualmente creíble. Contra, sé que mucha gente va a decir: el ser humano en aquella época era poco menos que un simio. Los conceptos esos, vamos a decirlo así a nivel riguroso, ¿vale? Lo que diría un ortodoxo de la ciencia, un ortodoxo de los historiadores, estos que no creen más allá de lo que está escrito, de los datos. No hay nada registrado, nada se puede. A 500.000 años son mucho, en aquel entonces el hombre era un poco menos que un simio, no tenía capacidad de organización, ni de aprendizaje como tal, Bien, vale, perfecto. A día de hoy se siguen encontrando restos de seres humanos que no cuadran con la evolución, ¿de acuerdo? Edificios, construcciones que no cuadran con los cánones establecidos, herramientas y formas de vida, en teoría, que no son canónicas, quiero decir, que no tendrían que estar ahí, que son cosas que los arqueólogos, los historiadores miran para otro lado, con lo cual lo que es a día de hoy una verdad inamovible, su verdad absoluta, no cuadra con la realidad. Las pirámides son mucho más antiguas, construcciones en
Cuzco, en Itka, en muchísimas cosas que ahora no me voy a poner a desglosar, pero que no cuadran con la realidad, no cuadran con los parámetros que nos intentan hacer canónicos de cómo fue la historia. La historia tiene muchos matices, y no solo que tiene muchos matices, sino que tiene mucho recorrido, un recorrido que nosotros ni entendemos y que estamos empezando a desempolvar, por así decirlo, ¿vale? Estamos rayando la superficie un poquito y nos estamos dando cuenta de que hay mucho más. Pero si seguimos escarbando, probablemente entendamos que la raza humana no solo que es muy antigua, sino que en su momento no eran extremadamente evolucionados, pero sí lo suficiente como para albergar cierto tipo de conocimientos que se les dio poco a poco, como granitos de arena muy desglosados y durante muy poco tiempo, o sea, durante mucho tiempo, poco a poco, 300.000 años, no digo más, ¿vale? Después de eso, como viene dejado en el vídeo, vino la rebelión, ¿de acuerdo? Algo que ya explicaré en los dos vídeos, en el siguiente no, en los dos siguientes, ¿de acuerdo? Para que todo esto enganche como una idea global para vosotros y entendáis el porqué del funcionamiento un poco de nuestro mundo según el libro de Urantia. Cosas muy importantes que sucedieron, que no se pueden pasar por alto, y lo que fue antes, durante y después de la rebelión, ¿de acuerdo? Estos son los 100, estos son los maestros que nos enviaron en ese momento, hace 500.000 años, ¿de acuerdo? Más o menos, todo obviamente te ponen fechas, pero el propio libro te dice que es más o menos. Y como estos maestros nos intentaron ayudar, intentaron darnos un pequeño impulso intelectual para que comprendiéramos una serie de conceptos que nos ayudaron a instaurar las primeras civilizaciones. Una cosa que quería dejar claro es la cantidad de relatos y de leyendas que hay alrededor del mundo acerca de instructores, maestros, dioses, seres de otros planetas, como lo queráis llamar, que vinieron a impartir una serie de conocimientos y que se fueron. Yo aquí tengo de hacer una nota personal, una nota de lo que yo creo y lo que yo concibo. Hay muchas de esas leyendas que se refieren a leyendas de leyendas de leyendas tergiversadas de los 100, pienso yo. Pero luego hay otro tipo de leyendas que se refieren a otros seres que descendieron y que nos dieron también información. Otros seres me refiero, es que cuando dices la palabra extraterrestre suena como un dibujo, ¿no? Como una cosa una caricatura. Personalidades no humanas, no tienen por qué ser espirituales, ¿vale? Que descendieron por otras partes del mundo al margen de los 100 y que también han ido ayudando o impartiendo sus propios conocimientos. No todas las leyendas de seres o grupos de seres, que en muchos casos son grupos de seres, que bajan o que vienen y cogen a un grupo concreto e imparten una serie de conocimientos, tiene por qué referirse a los 100. Probablemente sí, pero no todos. Hay demasiadas leyendas en el mundo, ¿vale? Muchas de ellas en el continente americano, muchas de ellas en trópicos, en sitios que muy probablemente no tuvieron contacto con Mesopotamia en aquellos momentos, o que muy probablemente debido al tiempo, la distancia en el tiempo, no creo que esos conceptos llegaran, y si llegaron muy desglosados, hay historias demasiado vivas como para que fueran, y luego historias muy cercanas en el tiempo, que cuentan hace 1000, 2000, 3000 años, y esto fue hace 500.000 años, ¿de acuerdo? Y cuando se terminó, llevaban 300.000 años, ¿vale? O sea, es una barbaridad. Entonces yo pienso que muchas de las leyendas, sobre todo en la zona, dijéramos, oriental, ¿vale? Vamos a meter ahí a Pakistán, vamos a meter a la India, vamos a meter pues toda la parte de Siria, vamos a meter a todo eso, ¿vale? Todo lo que es la parte, dijéramos, este del Mediterráneo, toda esa parte, esa amalgama, ¿vale? Todas esas leyendas muy probablemente sí que procedan de algo primigenio a los 100, ¿de acuerdo? Pero hay muchas otras partes que yo pienso que no, y que sí que descendieron también, y que sí que fueron entidades o personas o seres o extraterrestres o como queráis verlo, que descendieron, vinieron e impartieron una serie de conocimientos, ¿vale? Aquí tengo unas pequeñas notas, ¿vale?
entre lo que yo pienso que puede ser una cosa y puede ser otra, ¿de acuerdo? Mira, están los Apkallu, ¿vale? Que en la antigua mitología mesopotámica eran 7 espíritus, 7 sabios, creados por Ea o Enki, que era uno de los dioses, uno de los Anunnakis, ¿de acuerdo? En Mesopotamia estamos hablando, que eran sabios o asesores, ¿de acuerdo? Maestros que educaban a los humanos en diversas artes. Luego también está el famoso Oannes, que fue un ser mitológico, probablemente un Apkallu, tiene mucha relación con él, creado también por Enki. Dicen que fue un semidios, mitad pez, mitad humano, que existió en las escrituras sumeria, caldea y babilónica. Decían que hizo su aparición en el Golfo Pérsico y que solía hablar con los humanos y enseñarles buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura, cosmología, un poco en general de todo. Pero esto, por ejemplo, puede ser un remanente, los Apkallu o Anes, puede ser a lo mejor un pequeño remanente, sobre todo por la proximidad del sitio y luego por el tipo, por el contexto de que eran 7, que eran un grupo, que era uno que estaba en el Golfo Pérsico. Bueno, por el contexto podría ser. Luego está Nomu, que era una criatura que descendió del cielo y enseñó el conocimiento a los Dogon de Mali. Para esto, aquel ser y otros como él venían de Sirio y fueron sus instructores, legándoles sus conocimientos, y por ello fueron tratados como dioses. Mali, hombre, no está cerca de lo que es el Golfo Pérsico, pero a lo mejor también dice que es un grupo. Probablemente fue unas leyendas, pero dice que descendieron, etcétera, etcétera. Podría ser, ¿vale? Los Kachinas, para los Hopi, antiguos indios de la meseta central en Estados Unidos, los Kachinas son de otro planeta, espíritus respetados para brindar apoyo a los clanes, los cuales podrían transformarse en hombres enseñándoles todos sus conocimientos. ¿Veis? Esto está muy lejos, está en la meseta americana, o sea, no tiene nada que ver, muy lejos, diametralmente opuesto, dijéramos, a lo que es la localización de los 100 o las posibles historias relacionadas con los 100 que sobrevivieron, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, otro ejemplo de lo que es la zona americana, en este caso en el sur, Manco Cápac y Mama Ocllo, denominados como los hijos del dios Sol, Viracocha, quienes enseñaron a la humanidad todos sus conocimientos y fundaron Cuzco, la capital del imperio Inca. Otra relación a unos seres divinos que bajaron, que descendieron, que procedían de los dioses y que impartieron una serie de conocimientos y encima fundaron una capital, ¿de acuerdo? Ese es otro ejemplo que para mí, por ejemplo, no tiene nada que ver con los 100, ¿de acuerdo? Luego están los Saptarshi. También se les denomina como los 7 sabios, que al igual que muchos ayudaron a los hombres en la cultura hindú. Pudieron ser tal vez por la proximidad. De todas maneras, estos son unos pequeñísimos ejemplos, ¿de acuerdo? De algo que está en la historia muchísimo, muchísimo. Podéis ver, cogéis un libro de mitología y podéis ver, lo hay en Grecia, lo hay en Roma, lo hay en las culturas celtas, lo hay en muchísimos sitios. Seres que descienden, vienen y instauran una serie de impartenatos de cultura o, bueno, pues enseñan a una serie de raza, una serie de civilización o de pueblo, una serie de conceptos, les tratan como dioses y se largan. Y ese pueblo pues tiene esa leyenda, ¿de acuerdo? Pero luego hay unas leyendas que son mucho más antiguas, con un fundamento, con una mitología, con una serie de cosas que probablemente procedan de esta historia primigenia de los 100. Posteriormente a los 100 pudieron haber seres, tal vez de otros planetas, tal vez de otros sitios, de otras dimensiones, que vinieran a impartir, probablemente, muy probablemente, que ayudaran a cooperar en ese momento en el que, dijéramos, los 100, por la rebelión, cortaron por lo sano. Es que no quiero tampoco revelar mucho de lo que voy a contar. Cortaron su enseñanza y modificaron esa enseñanza, entonces separó automáticamente la adiestración del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, muy probablemente otros seres, otras entidades, otras personas, en otros mundos, o sea, en otras partes del mundo, continuaron ese legado de impartir una serie de conocimientos
para que esos pueblos no quedaran en la oscuridad absoluta a nivel intelectual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya sido una paliza muy grande. Estos son los 100, ¿vale? Los días de los 100. Seguiré complementando la información. En los otros vídeos también aparecerán los 100, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva de la rebelión de Lucifer. Un abrazo a todos. Gracias por vuestros comentarios. Gracias por vuestros 104 suscriptores, que estoy alucinado. A muchos no les parecerá mucho, pero a mí la verdad es que estoy alucinando. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos.